Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias hoy martes 19 de noviembre del 2013. El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2014 prevé un alza del hasta 80% del gravamen al impuesto del consumo específico para la importación de vehículos 0 kilómetros a diésel y gasolina. Los coches de origen a gas natural vehicular estarán exentos de esta medida. En el proyecto de ley, enviado el 30 de octubre a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, se señala que el porcentaje del impuesto que se pagará por la importación de vehículos que hagan uso de diésel fluctuará desde el 15 hasta el 80%, gasolina de 0 a 40%, GNV de 0 a 40% y otros de 0 a 40%. Continuamos. Unidad Nacional pide que el voto migrante no elija al presidente. La opositora Unidad Nacional, responsable de promover la alianza del Frente Amplio para los comicios del 2014, sugirió que el voto que se emita en el exterior no sea contabilizado para la elección del presidente, sino para diputados extraterritoriales. El voto en el exterior va a tergiversar las elecciones, dijo ayer la politóloga Jimena Costa, flamante aliada del Frente Amplio. Los bolivianos en el exterior deberían elegir un diputado para los bolivianos que viven en cada país, pero no elegir presidente y vicepresidente, remarcó tras argumentar que el peso del voto en el exterior puede influir mucho más que los departamentos de Beni, Pando y Tarija, los menos poblados del país, de acuerdo con los resultados del censo 2012. La propuesta de Costas fue respaldada por el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. Deberían tener 7 escaños que sirvan de canal para representar los deseos y necesidades de los bolivianos en el exterior, y así ellos tengan voz en el departamento, precisó ayer el líder opositor en una rueda de prensa. La telefónica Tigo compra Multivisión en $20 millones. La empresa telefónica Tigo incursiona en el mercado de la televisión por suscripción. Ejecutivos de esta firma anunciaron ayer la compra de la empresa de cable Multivisión. El acuerdo se concretó por $20 millones. La empresa de telefonía móvil anunció que realizará una inversión de 10 millones adicionales en tecnología. Multivisión tiene más de 20 años en el mercado de televisión por suscripción en Bolivia y opera en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija. Cuenta con 280 empleados. El gerente general de Tigo, Pablo Guardia, señaló que dentro del plan de inversión se ha contemplado la digitalización de la señal, la firma de TV por cable. Con la nueva inyección de la capital, la empresa ingresará en el formato de televisión de alta definición para llegar a todo el país. El Tribunal Supremo Electoral observa estatutos y estado financiero del Movimiento Nacionalista Revolucionario. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco, informó que luego del análisis a la norma interna del MNR, observaron que los estados financieros del Partido Rosado no están del todo claros y que el estatuto no está adecuado a la Carta Magna. Dina Chuquimia, vocal del tribunal, explicó que Unidad Nacional no presentó ninguna observación, pero sí una disminución de militantes. Partido Demócrata Cristiano no tuvo movimiento económico durante los últimos 4 años. El representante nacional del MNR, Eric Morón, manifestó que son pequeños detalles que han sido observados y que esto no frenará la idea de presentarse en los comicios del próximo año. El departamento del Beni prueba en el aniversario de su creación que existe polarización. Hubo 2 festejos, la polarización política, esa pelea casi en igualdad de condiciones entre el oficialismo y la oposición que se creyó acabada en el 2009, está viva en el Beni y ayer hizo que las autoridades regionales y nacionales festejaran divididas el 171 aniversario de la creación del departamento. El presidente Evo Morales no asistió al desfile cívico en la Plaza 18 de noviembre, donde reinó la oposición, y el gobernador estuvo ausente de la sesión
de honor de la Asamblea Legislativa Departamental. Por la mañana, la oposición se dedicó a dejar en claro que Beni es un departamento en el que el MAS nunca ha conseguido ganar. El gobernador Carmelo Lenz hizo un repaso de las victorias de su padrino político, Ernesto Suárez. Se declaró demócrata y agradeció la confianza del pueblo que lo llevó hace 10 meses a la gobernación. En su discurso, criticó la gestión de su antecesor. Aseguró que había tenido que reorganizar la institución pese a que trabajó con un presupuesto de los interventores. Se jactó además de tener la ejecución presupuestaria más alta de todas las gobernaciones. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.25, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Bolivia gana medallas de oro en los Juegos Bolivarianos en Perú. Una de las ganadoras fue la cochabambina Nathalie Camacho en la disciplina de billar. Otro fue Cristian Morales, que se emocionó hasta las lágrimas ni bien terminó su prueba en el polígono de tiro deportivo de Lima. No era para menos, porque la puntería no le falló y se colgó ayer la primera medalla de oro para el país en los Juegos Deportivos Bolivarianos e implantó una nueva marca. Morales, paceño de 20 años, obtuvo la presea dorada en la especialidad de rifle de aire de a 10 metros, con un puntaje de 201.8 luego de realizar 16 disparos en la ronda final. Es un orgullo tremendo, una satisfacción por todo el esfuerzo que hice y que ha valido la pena. Esto es indescriptible, dijo Morales. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choqui y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.